A pesar de que los argentinos estamos muy lejos de tener una cultura fuerte, arraigada, como la tienen muchos países europeos, inclusive los mismos gitanos, que han sabido comunicar de generación en generación sus costumbres, su forma de vida, su lenguaje, aún sus vestimentas. Nosotros no tenemos una costumbre, una cultura tan fuerte, pero hay cosas que hemos podido comunicar de manera fuerte de generación en generación, aunque son muy pocas. Una de ellas es el mate. Cómo lo hemos comunicado de generación en generación. La comunicación intergeneracional no siempre es algo muy fácil de transmitir, por la sencilla razón que a una generación le cuesta entender a la otra generación, y las generaciones nuevas les cuesta entender a las generaciones anteriores. Hay un poema que fue escrito en el año 1914, y un párrafo de este poema dice que hay un anciano que le habla a un joven, y le dice el anciano: yo te arrancaría los ojos y los pondría en el lugar de los míos, y me arrancaría mis ojos y los pondría en el lugar de los tuyos. De esa manera, yo te vería con tus ojos, y vos me verías con mis ojos, y así nos comprenderíamos. Los psicólogos hablan de la importancia de una conexión intergeneracional, para que cada generación pueda beneficiarse de las otras generaciones, para que la gente mayor se pueda beneficiar de los más jóvenes, para que los más jóvenes se puedan beneficiar del conocimiento de la gente mayor. Sin embargo, a pesar de las diferencias intergeneracionales, lo más trascendental a veces suelen ser las similitudes intergeneracionales, porque hay similitudes intergeneracionales que por lo general no son para nada beneficiosas. De esas te voy a hablar en este día, similitudes intergeneracionales. Te invito a que abras tu Biblia en Proverbios capítulo 30, versículo 11 al 14. Ahí está la palabra que yo te voy a compartir. Mientras buscas en tu Biblia, te invito a que te suscribas a este canal, que apretes allí la campanita para que te lleguen las notificaciones de todo lo que estemos subiendo por esta plataforma y así lo puedas compartir. La palabra de Dios nunca vuelve vacía, siempre hace una obra. Y no solo la hará en tu vida, sino en la vida de aquellos que la reciban. Así que te invito a que te suscribas a este canal, será una bendición para tu vida. Y mientras si has encontrado ya Proverbios capítulo 30, versículo 11 al 14, leemos lo que dice la palabra de Dios. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y sus párpados están levantados en alto. Hay generación, dice el versículo 14, cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. El mundo natural suele ser un reflejo del mundo espiritual. Las cosas que ves en lo natural están reflejando lo que sucede en lo espiritual. En la Biblia nos habla uno de los evangelios, o dos de los evangelios, hablan de un endemoniado gadareno. Dice allí que Jesús llegó a una región, a la región de Gadara, y le salió de encuentro un endemoniado allí de esa región. Y este hombre tenía una legión de demonios, que significa que eran por lo menos más de 2000 demonios metidos en él. Estaba totalmente fuera de sí. Ahora, la conducta de él en lo natural reflejaba los espíritus que habían en él, lo que estaba sucediendo en su vida espiritual. Dice el texto que él andaba en los sepulcros, así que podemos pensar en un espíritu de muerte. Dice que él lo ataban con cadenas y con grillos y él los rompía. Eso significa que había en él un espíritu de violencia. Probable que él haya ejercido violencia en su familia. Dice que andaba solo por las noches, alejado de su familia. Eso muestra que una persona que había tal vez abandonado a su esposa, abandonado a sus hijos, a su contexto familiar. Lo que sucedía en lo natural reflejaba lo que estaba sucediendo en lo espiritual. En el mundo espiritual había en él espíritus. Dice que estaba desnudo. Eso habla de inmoralidad, de espíritus de inmoralidad en su vida. ¿Sí? También la palabra de Dios nos dice que lo natural es un reflejo de lo espiritual. En Hebreos capítulo 11, versículo 13, dice que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El Proverbios capítulo 30 dice el versículo 1 algo muy interesante, y es que este proverbio es diferente tal vez, o este capítulo es diferente al resto del libro, porque fue escrito por un hombre llamado Agur. Este hombre, algunos teólogos piensan que es el rey Salomón, otros piensan que no lo es, dado la forma de escritura. Yo particularmente pienso que no, que es una persona que, porque escribe diferente, ve la vida de una manera diferente.
Y Proverbios 31 nos habla de un hombre que observaba, si lees todo el capítulo 30, te vas a dar cuenta que era un hombre que no tenía grandes conocimientos, pero que observaba lo que sucedía en el mundo natural. Está lleno de ejemplos tomados de la naturaleza y de la vida cotidiana, pero él discernía lo que se movía en lo espiritual, a través de ver lo natural, un observador de las cosas naturales. Si leemos el versículo 1 dice, palabras de Agur, hijo de Jaqueb, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Este hombre que observaba bien lo que sucedía en lo natural, podía discernir lo que sucedía en lo espiritual. Y esto lo llevó a él a vivir una vida diferente, a que su vida fuera transformada por Dios, porque Dios se reveló a él a través de lo que él observaba en lo natural. Nosotros debemos aprender a observar lo que sucede en lo natural. Hay pueblos o lugares que están marcados por la prostitución, o por pecados inmorales, o por la pobreza y la miseria, y es como que ese lugar tiene esa característica, pero eso nos habla de algo que está sucediendo allí en lo espiritual. Y cuando nosotros aprendemos a discernir, sucede en nuestra vida lo que sucedió en este hombre. Los nombres en la Biblia son muy importantes porque encierran verdades, y este es el caso de este hombre, que podemos decirlo o podemos interpretar ciertas cosas importantes en los nombres que se nos mencionan tan solo en el versículo 1. Dice que este hombre era hijo de Jaqueb. La palabra Jaqueb puede ser traducida como el vomitador. Y no nos está hablando de una persona que probablemente su padre fuera una muy buena persona o le diera un muy buen ejemplo. Pero este hombre fue transformado en su vida. Los próximos nombres que se nos mencionan aquí en el versículo 1 también nos dice muy importante, y algunos teólogos lo traducen de la siguiente manera. Dice que llegó este hombre a comunicar la visión del hombre que tiene a Dios con él. Es decir, que Agur llegó a tener a Dios con él, y este es el significado de la palabra Itiel. Y además dicen que es fortalecido por Dios que mora en él, o sea que Dios llegó a morar en su vida, y este es el significado de la palabra Ucal. Observar las similitudes intergeneracionales. Fue lo que él hizo. Él observó que había similitudes intergeneracionales. Es una clave para que nosotros podamos darnos cuenta lo que ha esclavizado a distintas generaciones. A veces en nuestra propia familia, si miramos hacia atrás, vemos que las distintas generaciones en nuestra propia familia han estado esclavizados por ciertas cosas. Y a pesar de las diferencias intergeneracionales, lo más trascendental han sido las similitudes intergeneracionales, porque los ha llevado a una esclavitud de maldición. Hay 4 de esas similitudes, tal vez hay muchas más en la Biblia, ¿no? Pero hay 4 que se mencionan de manera muy clara en estos 4 versículos, y de esas 4 similitudes intergeneracionales te voy a hablar en este mensaje. La primera es la que leímos en el versículo 11, y esta similitud intergeneracional que acarrea maldición y esclaviza a cualquier generación es la falta de honra a los padres. Dice el versículo 11 que hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Aún distorsionados, los diseños de Dios siempre superan a los diseños del hombre. Hoy en día hay muchas cosas que el hombre diseña, que se habla de construcciones sociales. Son cosas que el hombre mismo ha diseñado, pero que nunca igualarán los diseños de Dios. Se ha comprobado hace algunos años que si bien los elefantes nunca fueron una amenaza para la vida de los rinocerontes ni depredadores de los rinocerontes, sucedió una conducta muy particular en un grupo de elefantes en 2 parques nacionales de Sudáfrica. Y es que allí habían rinocerontes, y fueron llevados grupos de elefantes huérfanos, separados desde pequeño de sus padres. Y con el correr del tiempo se dieron cuenta de algo inusual, y es que empezaron a aparecer rinocerontes muertos, atacados brutalmente. Curiosamente, con las cámaras revelaron que habían sido atacados por manadas de elefantes que allí habían habido. Ahora ellos no se explicaban este comportamiento y encontraban una sola razón. El hecho de haberlos separado de sus padres había generado en ellos una conducta anárquica, de violencia, algo no propio en la naturaleza de estos elefantes. Y esto habla de ese rompimiento del diseño original de Dios para la crianza de esos elefantes. ¿Cuánto más puede suceder para nosotros cuando rompemos el diseño de Dios, en este caso el de honrar a nuestros padres? Porque la honra a los padres es
es una similitud intergeneracional que, tal vez la similitud intergeneracional que más maldición ocasiona en las distintas generaciones, porque es un mandamiento de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 12 dice: honrarás a tu padre y a tu madre, pero además es el primer mandamiento con promesa, porque dice: para que te vaya bien, para que tenga largura de días, para que Dios prolongue tus días sobre la tierra que Dios te da. Es decir, que la falta de honra a los padres. Y esto es algo, una similitud intergeneracional, que va pasando de generación en generación, y aunque la conducta sea muy diferente de una generación a otra, ¿cuántas veces se repite esta conducta? La falta de honra a los padres, no importa cómo hayan sido tus padres. Dios no te pregunta si fueron buenos, si fueron malos, si te abandonaron, si te rechazaron, si te maltrataron, si te hicieron daño. El mandamiento de Dios es honrarlo, porque los padres es la vía por la cual Dios te ha dado vida en esta tierra. La segunda similitud intergeneracional que esclaviza a una generación a vivir en maldición es la autojustificación. Y esto lo vemos ahí en el versículo 12. Dice que hay generación limpia en su propia opinión. Dice: si bien no se ha limpiado su inmundicia. O sea que se autojustifica, es una característica. Es importante entender que el amor, la justicia de Dios y la santidad de Dios están en un constante y perfecto equilibrio. Si no fuera así, Dios sería injusto. Porque si la salvación nuestra dependiera solamente del amor de Dios, y Dios perdonaría a todos, pero Él sería un juez injusto. Si un juez fuera misericordioso solamente, y hay un asesino, un violador, y no lo condenara, nosotros nunca pensaríamos que es un juez justo, porque él necesita actuar con justicia. Bueno, Dios es un juez justo, Dios es 100% amor, pero también tiene 100% de justicia y es 100% santo. Nosotros amamos a nuestros hijos, para ilustrarlo de una manera. Cuando los niños son pequeños, están aprendiendo a dar sus pasos, es como que están llenos de gracia, nos alegran el corazón. Sin embargo, ellos saben también que acercarse a nosotros y abrazarnos nos llena de gozo. Ellos lo perciben, por eso hacen las gracias que hacen. Sin embargo, cuando se han ensuciado sus pañales, el olor que tienen no es para nada agradable. Y muchas veces nosotros como padres hemos recibido ese abrazo de los hijos, pero sentimos eso terrible. Y entonces, ¿qué hacemos? Inmediatamente, como los amamos, los llevamos, les sacamos los pañales, los lavamos, los bañamos. Los queremos, los aceptamos, pero no en esa condición que ellos pensaban que nosotros lo íbamos a aceptar. Porque ellos no se sentían sucios. Ellos se sentían bien. Somos nosotros los que percibimos esto. Y esto sucede con todas las generaciones, una similitud intergeneracional. Que la persona en su propia opinión se siente bien y cree que porque Dios le ama, todo lo que haga Dios se lo va a dejar pasar por alto. Y esto no es así. Porque nuestra opinión nos justifica delante de Dios. La autojustificación es la similitud intergeneracional que más trasciende de una generación a la otra, que mejor se comunica. El pensamiento de que somos buenos, de que no somos malos, de que no le hemos hecho nada a nadie. Sin embargo, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y no hay ninguna generación que alcance la salvación si no se vuelve arrepentida a Jesucristo, y la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado. La tercera similitud intergeneracional que puede atar a una generación a vivir en maldición es la soberbia. Notemos que dice el versículo 13, dice: hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Orgullo es creer que no necesitas a Dios, que puedes vivir como se te da la gana, sin la necesidad de volverte a Dios, que no necesitas a nadie. El orgullo es creer que puedes con lo que tienes y no necesitas depender de Dios y no necesitas depender de nadie. Desde el libro de Génesis podemos ver que hay un principio de dependencia. Dice la palabra allí en el libro de Génesis capítulo 1 que las aguas produjeron los peces, y los peces necesitan de las aguas para poder vivir. No podrían estar fuera del agua, dependen de las aguas. También dice el libro de Génesis capítulo 1 que la tierra produjo los árboles, y los árboles necesitan de la tierra para vivir, dependen de la tierra. Sería una locura ver un árbol que sale de la tierra y comienza a andar, es algo imposible. Pero también dice la Biblia allí que Dios produjo al hombre. Es una locura que el hombre
quiera vivir su vida sin depender de Dios. Eso es orgullo, autosuficiencia. La autosuficiencia es una autocondena. La persona que se siente autosuficiente, que no depende de Dios, se está autocondenando. Dios siempre ha rechazado y rechazará a toda generación cuyos ojos son altivos, cuyos párpados están levantados en alto. Gente que se enorgulleció por lo que tiene, tal vez por su capacidad, por sus talentos, o por las posesiones materiales, o por su atractivo físico, y se cree superior a los demás y que no necesita a nadie. Por la sencilla razón que una generación que siente orgullo de sí mismo, que tiene esta coraza de orgullo, de autosuficiencia, es una generación que rechaza a Dios. Salmo capítulo 18, versículo 27 dice: porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos del altivo. Porque la soberbia es la similitud intergeneracional que impide que Dios nos salve en los momentos de aflicciones de la vida. La cuarta similitud intergeneracional que nos menciona el libro de Proverbios en el capítulo 30 es la ambición desmedida. Dice el versículo 14: hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La ambición desmedida es la conducta obsesiva que no mide consecuencias. Es una conducta obsesiva de tener algo, sin medir el costo y las consecuencias que tener eso nos ocasionará. Alguien dijo que es como si por la ambición de tener algo somos capaces de cortarnos las piernas y venderla porque nos dan millones de dólares. ¿Te imaginas una cosa así? Y luego agarrar esos millones de dólares y salir a tratar de, en una silla de ruedas por supuesto, salir a tratar de comprar zapatos. ¿De qué te valdría? Hay gente que vive así. La ambición desmedida le lleva a hacer cosas sin medir las consecuencias. Le lleva a querer tener lo que no le ha sido dado. La ambición desmedida se ve en una generación, dice, cuyos dientes son como espada y sus muelas son cuchillos para devorar a los pobres de tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La ambición desmedida fue lo que le llevó al rey David a querer tener una mujer que no era su mujer, era la mujer de un soldado suyo, tal vez uno de los más fieles que tenía allí en su reino. Pero la ambición de querer tener lo que no te corresponde. Es por eso que la ambición de desmedida conduce a la gente a la búsqueda de lo que no le corresponde, de lo que Dios no le ha dado, sin importar el costo y las consecuencias que esto ocasione. Y esto también es una similitud intergeneracional que lleva a la gente a hacer daño a otros solamente para complacer los deseos de su corazón, que por lo general no son buenos, porque la Biblia dice que nuestro corazón es inclinado de continuo al mal. Quiero terminar con esto. Nadie que rechaza la verdad de Dios puede alcanzar la misericordia de Dios. Desde el principio, la Biblia dice que Satanás ha tratado de sembrar una mentira en el corazón humano, en el corazón del hombre, y es que Dios es malo. ¿Cómo sabemos esto? Allí en Génesis dice que Satanás, allí personificado en la serpiente, le dijo a Eva: con que Dios les ha dicho que no comen de ninguno de los árboles del huerto. ¿Qué es lo que hizo Satanás? Trató de cuestionar a Dios y trató de presentar a Dios como malo, cuando en realidad Dios le dijo que no comieran de un árbol solamente. Pero él ya le planteó esta mentira. Lo que estaba cuestionando era la bondad de Dios. En lugar de hacerle ver a Eva que Eva viera todo lo bueno que Dios le había dado, se centró en aquello que Dios le había prohibido. Y esto lo hizo para cuestionar la bondad de Dios. Desde ese día el ser humano tiene en su corazón esta mentira sembrada. Y es que Dios es malo si no le dio lo que quería a su corazón. Y es como que el diablo te hace ver las cosas que Dios no te dio. Pero Dios sabe por qué no te las dio. Porque no todo es para vos. Y el hombre ha ido a codiciar cosas y a querer tener lo que no tiene. O lo que no le ha sido dado. Esta mentira de pensar que Dios no es bueno. Cuando la Biblia dice claramente en Salmo capítulo 100, versículo 5, que Dios es bueno. Para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. La razón por la que hay generación que no conoce la bondad de Dios es por rechazar la verdad de Dios. Es por eso que la falta de honra a los padres, la autojustificación, la soberbia de la vida, la ambición desmedida son similitudes intergeneracionales
que manifiestan un rechazo abierto a la verdad de Dios y que esclavizan a distintas generaciones, más allá de sus distintas características, las esclavizan a vivir en maldición. Por lo cual, si quieres comprobar que Dios es bueno, no rechaces su verdad. Aquí, hoy hemos puesto la verdad de Dios y vuélvete a Dios con un corazón arrepentido. Tal vez en tu vida hay muchas de estas similitudes intergeneracionales que te están llevando a vivir en angustia, en maldición, alejado de la bondad de Dios y la misericordia de Dios. Pero Dios quiere manifestarse en tu vida y por eso hoy día estás escuchando esta palabra, estás viendo este video y este mensaje está llegando a tu corazón, para que esas similitudes intergeneracionales que te llevan esclavo a vivir en la misma maldición que vivieron tus antepasados se rompan en el nombre de Jesús. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra no vuelve vacía, hará una obra en aquellos que la reciban. Y muchas de estas similitudes intergeneracionales nos han esclavizado, Señor. Han estado en nuestra vida, pero hoy tu palabra viene para romper cadenas, para desatar ligaduras, para terminar con vicios. Hay muchas personas atadas a vicios, a malas conductas, a malos hábitos, a pecados. Tu palabra tiene poder para transformar nuestra mente, para renovar nuestro entendimiento, y tu sangre tiene poder para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. Yo envío esta palabra, Señor, creyendo que no es palabra de hombres, es la palabra del Dios vivo y verdadero, en el nombre de Jesús. Amén. Te invito una vez más que te suscribas a este canal, que compartas esta palabra y bendecirá no solo tu vida, sino la vida de aquellos que se han alcanzado por ella. Que el Señor te bendiga.